repaso la clase pasada y hablamos un poco del milenio, del juicio final. Y ahí nos quedó como algo pendiente la unidad número 6. No es larga, después vamos a dar la 8. No es larga y después vamos a dar la unidad número 8 y vamos a hablar un poquito. Hoy solamente tienen clase conmigo de escatología. Nosotros llegamos a algo que siempre tenemos que tener en cuenta, de que Apocalipsis no es un libro lineal en el tiempo. Por eso también se dificulta un poco la lectura, porque no es lineal en el tiempo. Nosotros vemos que el escritor va y viene, entonces por eso es bueno esta guía que tenemos para interpretar. Nosotros nos quedamos un poquito como un gustito amargo en el capítulo número 13 de Apocalipsis, porque vemos a la gente, al pueblo, sufriendo la persecución. Sin embargo, el capítulo número 14 es un capítulo de esperanza, es un capítulo que nos da un bálsamo en el corazón. ¿Podemos poner en la versión NBI el capítulo 14, por favor? Apocalipsis 14 dice, luego miré, ¿luego de qué? Porque si nosotros venimos viendo el capítulo número 13 y vemos las dos bestias, la que surge del mar, ¿se acuerda? Y la que surge de la tierra. Entonces, ¿se acuerda que veíamos esta figura, la bestia que surge del mar es el anticristo y la bestia que surge de la tierra es el falso profeta? Formando esta antitrinidad o falsa trinidad, siempre recuerde que anticristo no solo quiere decir que se opone a Cristo, sino como una copia, una mala copia o un suplantador, un falso Cristo. De manera nosotros tenemos una trinidad falsa, dada por Satanás, por la bestia que surge del mar, que es el anticristo, y de la tierra, que es justamente el falso profeta. Cuando nosotros vemos que la Biblia habla de la gran ramera y habla sobre Roma, tenemos que entender que es una Roma también espiritual. Y todo lo que tenía que ver con el culto que se le daba la religión del Imperio Romano era literalmente adoración de demonios, si uno lo ve, y la forma de celebración. El Imperio Romano fue muy efectivo porque, al contrario de los otros imperios, lo que hacía el Imperio Romano era, nosotros hemos visto Babilonia, todo lo que tiene que ver con Asiria, con el dominio persa que sufrió el pueblo de Dios. Ellos venían, invadieron una nación, se llevaban los cautivos y dejaba gente regente que administrara la tierra y les rindiera tributo. Y por lo general atacaban los lugares de culto. En cambio, lo que va a hacer el Imperio Romano, que lo va a hacer muy efectivo, es que se va a meter en cada nación. Y generalmente respetaban los cultos. Nosotros cuando vimos las visiones de Daniel, vimos que había un hombre de lo que fue Siria, Antíoco Epífanes, que él profanó el templo. Los romanos, ellos tenían la forma de que ellos entraban a un reino y no ejercían un dominio devastador y se iban, sino que se metían allí. Metían sus leyes, tenían figuras, por eso nosotros vemos que los sacerdotes para crucificar a Jesús acuden a Poncio Pilato y todo lo que tiene que ver. Lo mismo, ellos, para un creyente y para un judío que está viviendo bajo la opresión romana, era impresionante ver cómo era el culto a los dioses.
El culto a los dioses, yo lo he dicho anteriormente, pero cuando ellos comían y tenían relaciones en esas orgías desenfrenadas, lo que ellos lo hacían era como un culto. No solo era el disfrute en la carne, sino lo hacían como un culto. Es más, habían las sacerdotisas que había, y también sacerdotes, era gente que se dedicaba a la prostitución ritual. Era gente que cuando uno iba a esos templos tenía relaciones sexuales con la gente que oficiaba el cargo religioso. Entonces, la bestia, como una figura religiosa, la segunda bestia, que dice la palabra del Señor, versículo 13, que tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón, que hace el soporte y el pie religioso del anticristo. Entonces decíamos que hay una trinidad, una antitrinidad por Satanás, el anticristo y el falso profeta, así como el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, el falso profeta lleva la gente, la confunde y lo lleva a los pies del anticristo. Entonces nosotros nos quedamos con este cuadro en el capítulo número 13, muy sorprendente, que cómo este ministerio del mal se instala sobre la tierra. Pero en el capítulo número 14 nosotros nos encontramos con esperanza. Dice así la palabra del Señor, 14:1, luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144.000 personas. Algunos dicen, ¿quiénes son estos 144.000? Son los 144.000 que nos fueron presentados antes. Acuérdese que este tiempo de visitación de Dios en la tierra, de la gran tribulación y la tribulación, son eventos dirigidos a la nación de Israel a fin de que se vuelva. El Señor Jesús, cuando entraba a Jerusalén, dice que lloró y dijo, ¿por qué no entendiste, Jerusalén, el tiempo de tu visitación? Este periodo de tiempo va a ser para llegar al corazón de los judíos. Acuérdense que hablamos de la semana de Daniel y que nos quedaba esta semana y hablábamos de que tenía que haber culto, de que era necesario que tiene que haber un templo, pero se van a levantar estos 144.000 que van a ser elegidos y van a ser marcados. Y van a ser elegidos y van a ser marcados para proclamar el mensaje del Cordero. Y una cuestión muy, muy importante es que ellos están marcados y no se les puede dañar. Entonces nosotros pasan los capítulos y los encontramos de nuevo en el capítulo número 14 y vemos que están los 144.000. Y vemos que están en el número entero, o sea que están bien, o sea que han sido preservados. Dice que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Y oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas. Y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. En la versión Reina Valera habla como de virginidad. Pero no es la virginidad entendida, la virginidad o la castidad sexual que muchas veces se habla, por ejemplo, para recluir a una persona en el ministerio, en un monasterio. Sino es una virginidad en el sentido espiritual de que no se han corrompido. Por eso usted tiene que ponerse en los pies de un creyente del siglo I, donde las relaciones sexuales en los templos era cosa común. Entonces, lo que está hablando es gente que guardó su corazón, de que fue fiel a Dios,
de que no se corrompió, que fue gente íntegra. Ellos no van a tener el privilegio que tenemos nosotros. El libro de Joel dice que en los postreros tiempos vendría el Espíritu Santo sobre toda carne y los hijos profetizarán, los ancianos soñarán sueños y aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese comienza la era de la iglesia, cuando viene el Espíritu Santo. En el aposento alto, estamos hablando de Hechos capítulo número 2, que comienza el tiempo de la iglesia. El Espíritu Santo que nos selló. Va a ver que el sello es algo que recorre y traspasa toda la Escritura. Y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que ese sello es la garantía de la promesa. Y la palabra del Señor nos habla, sobre todo el apóstol Pedro, habla de que los últimos tiempos hace referencia a tiempos que ya pasaron, a los días de Noé y a los días de Lot, donde tanto Noé como Lot fueron preservados del juicio. Usted sabe que en el diluvio, Noé y su familia, 8 personas entraron en el arca y fueron resguardados del diluvio. De la misma manera, Lot, antes de caer el juicio, antes de caer el fuego, tenemos como un diluvio de agua con Noé y un diluvio de fuego con Lot, fueron rescatados y guardados. Ahí estamos nosotros, cuando viene el Señor a buscarnos, nosotros nos vamos, y ese tiempo de la tribulación, si bien va a haber gentiles salvos, es un tiempo dedicado y con el corazón puesto en Israel para que se vuelva al Señor. Y el ministerio de los 144.000 más los 2 testigos va a ser fundamental, a los cuales se van a sumar unos ángeles que lo vamos a ver en un instante. Entonces, ellos están ahí, están sobre el monte Sión. Ellos están allí con el Cordero. Estamos hablando sobre el final de la tribulación. Por eso le digo, qué lindo, porque uno se ha visto en el capítulo 13 como desbordado por la maldad, pero en el capítulo que le sigue, el 14, estamos sobre el final, donde están los 144.000 reunidos ya con el Señor aquí en la tierra, porque estaban en el monte Sión. Y oí un estruendo que venía del cielo, dice el versículo número 2, y era la alabanza y la adoración de los 4 seres vivientes. Ahora, en la página 104 empieza la unidad número 6, ¿verdad? Lo que tienen. Bien. ¿Por qué los 144.000 no son otro grupo nuevo de 144.000 y son los que nosotros se nos presentó en Apocalipsis número 7? Primero, la primera razón que encontramos en el apunte, porque el apóstol Juan ya hizo una introducción para presentar este grupo de gente. Si fuera un grupo de nueva gente, también la presentaría, pero ya fue presentada. Segundo, estos 144.000 están sellados como nosotros vimos en Apocalipsis número 7. Y tercero, que estos 144.000 nos indica de que estaban todos, no se perdió nadie, fueron guardados. Entonces nosotros vemos que hay 4 particularidades de esta gente. Tienen el nombre de Dios y del Cordero en la frente. O sea, le pertenecen a Dios. Al contrario de lo que eran marcados por Satanás con el sello de la bestia, ellos están marcados por el Señor. De la misma manera que nosotros somos marcados por el Espíritu Santo. Esa marca se percibe, esa marca se ve, esa marca nos abre puertas. Si yo estoy predicando le diría que diga amén, pero esa puerta, esa marca que tenemos nosotros, nos abre puertas. Es la marca del Espíritu Santo. Es la marca que nosotros tenemos. Estos 144.000 han sido marcados. Y lamentablemente la gente que se va a perder ha sido marcado por Satanás. Y eso va a dar también a un enfrentamiento entre los marcados por Satanás
y los marcados por el Señor. En el día del juicio, los sellos, el sello que tenga cada uno va a marcar su destino eterno. Nosotros vemos otra particularidad, que estos 144.000 están en el monte de Sión junto con el Cordero. En cambio, Satanás está parado en la arena. El Señor está parado en el monte, en la roca. Es un reino eterno. Satanás está en la arena. Y nos habla también, nos hace una referencia a la parábola. Y nosotros vemos que toda la Escritura, hermano, nos habla de los tiempos finales. Nosotros a medida que vamos estudiando los tiempos finales y vamos teniendo más conocimiento, vemos cómo toda la Escritura nos habla de tiempos finales. Sin ir más lejos, el libro de Génesis, uno encuentra, nada más que en un orden invertido, encuentra de cierta manera los mismos acontecimientos que nosotros encontramos en Apocalipsis. Por ejemplo, sobre el final de Apocalipsis, que esto lo vamos a ver entre un rato, cuando veamos la eternidad, vemos que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. En Apocalipsis número 1, nosotros ¿qué encontramos? Que Dios crea los cielos y la tierra. Nosotros en Génesis encontramos que se levanta un hombre llamado Nimrod, que era un cazador, soberbio, insolente delante de Dios. Dice valiente, dice la versión Reina Valera. Pero la otra versión tiene otra excepción que dice arrogante, igual que el anticristo. Nosotros encontramos que en Génesis encontramos Babel, gobierno mundial, que nosotros lo encontramos en Apocalipsis también. Nosotros encontramos en Génesis, encontramos diluvio, juicio, y nosotros encontramos también la protección y la salida de lo justo de ese juicio y ese castigo. Encontramos en lo que hablamos hace un ratito, en la figura de Noé y de su familia, esos 8 que entraron en el arca y que fueron salvos. De la misma manera en la iglesia nosotros encontramos arrebatamiento también. Y nosotros vamos a ver que un bautismo de fuego también va a haber, un diluvio de fuego en Apocalipsis. Y nosotros vemos, así encontramos en las parábolas de Jesús, cuando habla de las bodas del Cordero, y cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y a medida que nosotros vamos viendo, vamos encontrando la profundidad de la palabra, donde hay escrituras que tienen doble, hasta triple cumplimiento. Y vamos a ver los 2 testigos que van a venir. También encontramos figuras así en la Escritura. Entonces, volviendo al tema, es que nosotros, los 144.000, no hace referencia también a la parábola de Jesús porque están en la roca y Satanás está en la arena. Uno es un reino que permanece para siempre, otro es un reino que es efímero, que tendrá un dominio impresionante, pero ahora solamente 7 años. Va a ser el gobierno del mal. Y es impresionante porque Satanás lo que siempre buscó fue la adoración. Lamentablemente el ser humano decidió seguir a Satanás, porque el ser humano fue creado para adorar a Dios. Y en la gran tragedia de la caída del hombre decide seguir a un ser creado en vez de seguir al Creador. Entonces Satanás va a buscar acá la adoración. Es impresionante el canto que va a encontrar en Apocalipsis sobre la gente que va a adorar a Satanás. Es igual al canto que nosotros encontramos que se le da a Dios cuando rescata a su pueblo de Egipto. Entonces nosotros encontramos que el reinado de la bestia es un reino que va a ser poderoso porque dura un tiempo, en cambio el otro reino va a ser todopoderoso y va a durar de los siglos de los siglos. Otra característica que encontramos que estos 144.000 cantan una canción de redención. Es una canción que está relacionada con la que ellos solo pueden cantar porque ellos solamente saben lo que ha pasado. Y es algo muy lindo porque nuestra salvación nos habla de experiencia personal.
La experiencia es personal. Jesús dijo, por ejemplo, en el rapto, estarán dos, y uno será tomado y el otro dejado. Y nosotros encontramos también cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, ¿qué hace su mujer? Mira para atrás, ¿se acuerda del relato bíblico? La salvación es personal. Entonces ellos cantan un canto que solo ellos pueden cantar porque es una experiencia personal. Sobre el punto de ella hablamos que dice son sexualmente puros, pero no está referido a lo sexual, que es una parte importante. Tiene que ver con la integridad de la persona. Son gente que han pasado por la prueba y han sido íntegros, han sido personas fieles, no se han corrompido. Después nosotros nos vamos al versículo número 6 y encontramos que entran en acción 3 ángeles. Vamos al versículo número 6, por favor. Luego vi otro ángel, o sea, tienes la visión de estos 144.000 que han cumplido su misión en la tierra, y ve lo siguiente: luego vi otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a todos los que viven en la tierra, toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz, teman a Dios y denle en gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren el que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. O sea, nosotros tenemos que durante este periodo de los 7 años va a estar el ministerio de los 144.000, vamos a tener los 2 testigos, va a haber gente, hermano, que se va a quedar, cristianos nominales que se van a quedar, y ahí van a volverse al Señor y le va a costar, usted sabe, hablamos de eso, y van a hacer una tarea evangelizadora. Pero es tanta la comisión, es tan grande el trabajo, que se va a sumar lo que hemos visto, este ángel que va a ayudar a predicar el evangelio. O sea, queda un montón de tarea y el tiempo es corto. Y Dios no quiere que se pierda nadie. Ahora, ¿cómo es la dureza del corazón de la gente? Que teniendo semejante mensajero, aún así van a preferir seguir a quien los engaña. Después trae una aparición otro ángel, versículo número 8. Dice así la palabra del Señor. Lo seguía un segundo ángel que gritaba, ya cayó, y cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Versículo 9. Bueno, hasta ahí ese ángel. Este ángel lo que hace es anuncia el juicio a Babilonia o a Roma. Yo le explicaba que Roma lo que hacía era meterse en cada nación. Y lo que tiene que ver con el fetichismo, lo que tiene que ver con inundar la religión verdadera con falsa doctrina. Esta mezcla de sincretismo entre lo santo y lo profano. Entonces va a dar el juicio de que ha caído, que ya cayó. Va a anunciar que Babilonia ha caído, lo que ha llevado al pecado, lo que ha seducido al pecado, a las naciones, ha caído. El versículo número 9 al 13 leemos que le seguía un tercer ángel que clamaba a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que será en la copa de su ira, que está puro, no diluido, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de este tormento sube por los siglos de los siglos, no habrá descanso ni de día ni de noche para el que adora a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. O sea, anuncia el castigo y enfatiza la necesidad de seguir al Señor, de ser fiel, de triunfar. En este tiempo de prueba, de dolor, el ministerio de este ángel va a ser anunciar el castigo y advertirle a la gente lo que va a suceder. Nosotros ponemos el versículo que sigue. El versículo que sigue. En ese consigue la perseverancia de los santos.
los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces una voz del cielo decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueran en el Señor. Sí dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. O sea, en el tiempo de dolor está esta palabra, sean fieles, porque van a tener recompensa. Y después nosotros vemos dos imágenes de dos cosechas. Yo no sé si nos va mucho tiempo con la lectura y no me quiero poner tedioso, pero nosotros encontramos, usted lo va a leer en su casa, que siguen dos ilustraciones. Las dos ilustraciones que tienen que ver es de cosecha. Poneme el versículo 14, lo vamos a tratar de leer rápido para que entiendan. Mire, apareció una nueva blanca sobre la cual estaba sentado alguien con semejanza al Hijo del Hombre. Eso es una figura de Jesús. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. ¿Sabe lo que es la hoz? Para recoger la cosecha. Versículo número 16. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada. Empieza el juicio de Dios. La tierra fue cegada. Versículo, el que sigue el 17 nos habla de otra figura de cosecha. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Versículo 18. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada. Mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas están maduras. Versículo 19 dice que el ángel pasó la hoz sobre la tierra y recogió las uvas y las echó en el gran lagar de Dios. Esto está haciendo una referencia a la batalla de Armagedón. O sea, se ha cumplido el tiempo. El Señor pasa la hoz. Va a ser el juicio. Y en esta imagen que encontramos segunda, donde este ángel pasa, dice el lagar de Dios. ¿Sabe qué era el lagar? El lugar donde se hacía el vino, donde se pisaba la uva. Se pisaba. Yo no tengo una imagen acá para mostrarle, pero la gente que se dedicaba pisaba la uva y se recogía ahí, era un conjunto de piedras donde uno pisaba la uva y el jugo iba llenando lo que tenía que ver con recipientes que había. De una manera nos habla del juicio. Y la sangre será tan grande, la matanza, que dice el versículo número 20, y las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Acuérdense que, por eso les dije cuando empezamos a ver, Apocalipsis no es lineal en el tiempo. Acá no estamos saltando y nos vamos al final de los 7 años, en la batalla, cuando rodean la ciudad, los ejércitos rodean Jerusalén. Entonces el castigo, el Señor, lo que va a traer su victoria y va a pelear Él personalmente, lo vimos en la clase pasada, el jinete, el cabello blanco verdadero con la espada que sale de su boca, que va a juzgar y va a traer la destrucción sobre este gran ejército que se va a levantar allí. Bien, nosotros en el capítulo número 15 y 16, no vamos a leer porque si no se nos va todo el tiempo, encontramos que los juicios tanto de las copas como de las trompetas siguen un patrón. La primera trompeta y la primera copa son juicios sobre la tierra. La segunda trompeta y la copa son juicios sobre el mar. La tercera es sobre los ríos y la cuarta es sobre el cielo. Acuérdense que tanto los sellos como las copas y las trompetas son eventos que pueden ser totalmente complementarios unos a otros. Entonces, dice la Biblia que el tiempo de la tribulación va a ser de tanto dolor como no se ha vivido jamás. Donde vamos a ver
desastres ecológicos. Por ejemplo, usted tiene ahí una listita en la página 100, número 7, que dice: úlceras malignas atormentan a los que tienen la marca de la bestia, el mar se convierte en sangre, por lo tanto muere toda la fauna marina. La gran parte de la humanidad se alimenta con frutos del mar. Todos los ríos y las fuentes de agua se convierten en sangre. El sol quema con fuego. Entonces nosotros lo podemos tratar de explicar con ciertos acontecimientos que uno puede imaginar. Nosotros vimos que cayó una montaña del cielo. ¿Será un evento que produce un desastre? ¿Será que se debilita nuestra atmósfera? Lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la geología de nuestro planeta, que parece que va a llegar a un colapso, que el sol va a quemar a la gente, las tinieblas del dolor hacen que los hombres se muerdan la lengua. Y el río Éufrates se seca en preparación para el Armagedón. El río Éufrates era el río que siempre se cruzaba de los pueblos que llevaron en cautiverio a Israel. Entonces es una simbología. Un gran terremoto arruina la ciudad y cae granizo que lastima a la gente en gran manera. Volvemos a un tema que ya lo hemos hablado. El problema para arrepentirse es igual como Faraón. Por eso digo, toda la Escritura nos habla. Por eso la Escritura es un libro vivo, porque toda la Escritura habla de la Escritura. Nosotros encontramos las plagas en Éxodo. Y acá encontramos plagas, también las encontramos en Apocalipsis. Y encontramos un pueblo y un hombre totalmente con su corazón endurecido, aunque veía los prodigios que Dios hacía. Y vemos que también tenía falsos hechiceros que hacían también señales. ¿Se acuerda cuando se presentó Moisés y su hermano y tiraron las varas? O sea, todo se repite, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, nosotros vemos de que estas plagas van a causar juicio, condenación, y si algunos se van a convertir, pero la gente va a ser dura en su corazón. Entonces, todo lo que tiene que ver con la plaga, los juicios, tiene que ver con que Dios quiere que la gente se arrepiente, pero tiene endurecido el corazón. Tienen endurecido el corazón. El juicio de Dios es justo. Y nosotros llegamos, que también encontramos, como siempre vamos a encontrar en Apocalipsis, que por eso es bueno tener una buena interpretación, nosotros encontramos esperanza. Y nosotros encontramos redención y encontramos salvación. Porque en el medio del dolor hay un pueblo que es redimido, que es santo y que es guardado para las bodas del Cordero. Nosotros vimos la clase pasada acerca de el milenio y el reino terrenal. Apocalipsis 17 y 18, usted lo tiene como punto número C en la página Zoom 19, y creo que es pregunta que usted tiene. Nosotros vamos a Apocalipsis 17, versículo número 1, porque creo que es pregunta. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas, con las cuales cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto, y allí vi una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombre blasfemo contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Lo de los 7 cabezas y los 10 cuernos ya lo vimos, no vamos a entrar de nuevo porque si no, no vamos a avanzar. ¿Pero qué quiere decir esto? Volveme por favor al 4. Bueno, poneme el 5, que en la frente ya había escrito un nombre misterioso: la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones idolatras de la tierra. Acá yo voy a hacer un paréntesis. Me llamó mucho la atención, pero mucho la atención. ¿Vio cuando se puso en discusión el tema del aborto?
Yo no sé si a usted le llegaron un videíto de gente, mujeres que hacían como un ritual. ¿Y qué decían? Somos las hijas de las prostitutas, lo hacían con otra palabra. ¿No le llamó la atención eso? Porque esa pobre gente a la cual amamos y hay que evangelizar, vemos que como el espíritu del enemigo está en ella y hace referencia a Babilonia. Porque es antagónico, es lucha de sello contra sello. ¿Qué quiere decir que está montada? La prostituta está montada sobre la bestia. La bestia sabemos que es el anticristo. Y es una ciudad. ¿No? Una ciudad es un sistema. La gloria de esta ciudad está montada en el anticristo. El anticristo la va a llevar al esplendor. Por eso siempre vemos que con la pregunta esta, Roma será la Roma, el imperio romano físico, será una representación espiritual a modo de semejanza de algo que va a venir en el futuro, no lo sabemos. Pero nosotros encontramos que es un nombre misterioso, oculta su verdadero nombre. La ciudad que Juan tiene en mente es Roma, representa el mundo y sus valores. Juan usa esto porque llamar a Roma también por ramera hubiese traído persecución a los cristianos, hubiese sido que esa carta quizás sea incautada. Entonces él usa un mensaje y una forma como un código que sus receptores lo entienden. Entonces eso es lo que nosotros estamos. ¿Por qué razón está sentada la ciudad sobre la bestia? La ciudad y su capital y su gobierno van juntos. Roma dependía de César y era poderosa por su gobierno. Igualmente la ciudad del anticristo prosperará por causa de él, pues dependerá de él. En cierto sentido, el gobierno que lleva encima la capital. La ramera se sienta encima, pero no lleva el control. Entonces nosotros vamos que va a haber juicio de Dios. Y encontramos que va a haber un juicio, usted lo lee en su casa, lo apunta, lo repasa, que Dios va a juzgar de manera a los orgullosos, que este es el espíritu de la ramera, el orgullo, los egoístas, los que viven en pecado. Vemos que los egoístas, bueno, Roma se caracterizó por la esclavitud. La esclavitud. Y pone un ejemplo allí de Nerón, locuras que hizo este hombre. Y en Roma la gente tenía esclavo, el gran porcentaje de la población era esclavo. Los que viven en pecado, los que influyen en otros para pecar. Y este es el gran castigo y la maldición de Roma, porque es una ramera que influye a los otros a pecar. Jesús dijo que aquel que quisiera pecar a un pequeño, mejor le fuera atarse una piedra de molino y ser echado al mar. Es lo que la influencia de Roma. Roma persigue, o la Babilonia persigue a los justos. Por eso va a ver que cuando se persigue iglesia es el espíritu del anticristo. Todos los lugares donde se persigue al cristianismo son regímenes totalitarios, son dictaduras. Vemos que esa persecución contra los cristianos, pero usted sabe, nosotros no lo vemos porque está oculto, los medios de comunicación no le dan importancia, pero los cristianos actualmente es la religión que mayores mártires tiene. Nuestros hermanos coptos, los cristianos coptos en Egipto, han sufrido una barbaridad en Siria. Cómo han sido masacrados. En Nigeria son perseguidos. Es el espíritu del anticristo que persigue. Y fíjese, son todos regímenes totalitarios como el cubano. Como el comunismo persigue al cristianismo. Esto no es siendo una defensa de otros sistemas políticos, pero en particularidad el comunismo fue perverso con el cristianismo.
cómo se perseguían a los cristianos detrás de la cortina de hierro. Yo, por ejemplo, tengo ascendencia eslava. Entonces nosotros recibíamos por la asociación que estaba en la iglesia hermanos que habían estado en las repúblicas soviéticas y cómo le costaba con la vida predicar el evangelio. De la misma manera nosotros tenemos eso, cómo se persigue. Cómo se persigue. Entonces es el espíritu del anticristo que persigue la iglesia. Acuérdense, siempre persigue Israel y siempre va a perseguir la iglesia. Ahora, Roma es astuta, porque si no puede perseguir, porque las circunstancias políticas no lo permiten, se mete adentro. Entonces volvemos nosotros un poquito a las cartas. Y vemos que algunas iglesias tenían problemas con el poder que estaba afuera, pero otros lo tenían adentro. Otra iglesia lo tenía adentro, que decía que estaba Jezabel. Por eso Roma, ¿ven? Los que persiguen, pero también a los que hacen pecar. Es el espíritu de Satanás. Y ha sido del principio. Seductor, haciéndole y tentando a Adán y a Eva. La Biblia nos habla de que debemos huir del juicio de la ramera. La gloria que hoy tiene Babilonia mañana no existirá. Su belleza se convertirá en ceniza. Y así como su esplendor parece, wow, el rey David tentado. Y en el Salmo también que nosotros encontramos de Asaf, que veía cómo prosperaban los malos. La destrucción será repentina también. Y verán la diferencia entre haber servido a Dios y no servido. Poneme por favor Apocalipsis 18, 17. 18, 17. Porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza. Todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marinos y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Poneme el 18. Al ver el humo, el fuego que la consumirá. ¿Hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? El Señor nos habla de que nosotros tenemos que huir. Y toda lágrima de los justos será enjuagada, pero ¿quién va a llorar por esa gente? Y nosotros encontramos un contraste entre la ramera y la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Su castigo será eterno. La novia de Cristo será presentada sin mancha y sin tacha. La gran ciudad de Roma representa al mundo y el mundo es como una ramera porque trata de seducir a las personas a tomar el mal camino. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, ¿o no saben que los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella? ¿O no dice, los dos serán una sola carne? Por eso el pecado sexual, no me estoy desviando un poquito de tema, es un pecado diferente a los otros. Todo pecado es pecado. Pero el apóstol Pablo dice, el que peca en el área sexual contra su propio cuerpo peca. Y que se une a una prostituta, una carne es con ella. De la misma manera, haciendo esta alegoría espiritual, vemos que unirse a Roma se hace uno ella. Por eso el Señor habla que no se puede servir a dos señores. En la página número 13, nosotros encontramos la guía de estudio. 113, ¿verdad? La guía de estudio de la unidad número 6. ¿Qué representan las dos cosechas de Apocalipsis 14? Y lo hemos contestado, el juicio del Señor. Usted después la va a desarrollar cuando le toque escribir. ¿Quiénes son los 144.000 y por qué serán salvos? Son los que nos presentaron en Apocalipsis número 7, los representantes de las tribus de Israel, y serán salvos porque están marcados, están sellados. ¿Qué misiones cumplen los tres ángeles? El primero, anunciar el Evangelio. El segundo, anunciar la caída de la ramera y la importancia de permanecer fiel al Señor. ¿Quién es la ramera que monta la bestia y qué representa? Representa Roma, representa Babilonia, que está subida al poder del anticristo. ¿Cómo ilustró el ángel la caída de Roma? A este no lo leí.
un ángel se para, el ángel se para y arroja una piedra al mar como un hecho profético y simbólico. Y dice, así como con el ímpetu que cae esta piedra, así va a caer Babilonia. Así va a caer Babilonia. Y se acuerda que en un momento, en una hora, de repente. Y describe el juicio de las copas, usted lo tiene el cuadrito donde habla, y también habla de nosotros lo que encontramos del paralelismo con también los juicios de la trompeta, que se atacan los mares, luego los ríos, usted lo va a desarrollar ahí. Nosotros en la clase pasada vimos la unidad número 7. Entonces nosotros vimos la segunda venida del Señor. Y lo hablamos ya mucho, de la segunda venida del Señor, que es un evento público que marca el fin de la gran tribulación, de estos periodos de 7 años, donde en el juicio a descender cuando estén los ejércitos invadiendo y rodeando la ciudad santa, como el Señor mismo va a descender, y lo vimos proféticamente en esa imagen que encontramos. Y vimos que al final, y vimos un poquito acerca del milenio, y encontramos que va a ser un tiempo de prosperidad, de paz, donde Satanás va a ser encadenado durante 1000 años. El apóstol Pedro dice que un día para el Señor son como 1000 años. Entonces nosotros tenemos este periodo de 1007 años donde la iglesia ha sido arrebatada, la tribulación, el Señor ya viene. Y viene públicamente, en un evento público. Y un ángel va a tomar a Satanás y lo va a encadenar. Lo va a encadenar, y durante 1000 años la humanidad va a prosperar. Y va a ser un gobierno de paz, y vimos las características morales, y vimos cómo iba a estar, y vimos cómo fue profetizado en las Escrituras, cómo hace un reino moral, lo que tiene con los aspectos sociales y económicos. Y llegando al punto número C, en la página 125, vemos que Satanás es soltado y va a influir a la humanidad para que se vuelva contra su creador. Entonces nosotros encontramos que al final va a haber una gran batalla. Se nos cuesta imaginar cómo será la batalla. Usted imagínense los adelantos científicos que hubo en los últimos 50 años. No sé si 50, los últimos 30 años. En los últimos 10 años lo que hubo. ¿Usted se iba a imaginar de que iba a mandar un video con un aparatito? Como parecía ciencia ficción cuando veían las películas de James Bond o de la Agente 86 que con el zapato hablaba por teléfono, ¿se acuerda? Y cómo ha avanzado. Imagínese prosperando durante 1000 años lo que avanzará la humanidad. Yo lo que creo es que la humanidad va a alcanzar un esplendor de conocimiento tal que Dios va a ser conocible hasta matemáticamente, así físicamente, empíricamente comprobable. Y el hombre, la gran tragedia, va a creer que puede vencer a Dios. Satanás ha sido soltado, va a influir y va a haber la gran batalla final y va a venir el juicio final. Nosotros los cristianos, los que hemos recibido a Jesús en el corazón, vamos a pasar por lo que se conoce, que nosotros encontramos en la carta del apóstol Pablo en Corintios, como el tribunal de Cristo. Lo lindo de este tribunal es que el abogado y el juez es el mismo. Mire, si usted tiene que ir, contrata un abogado y cuando va al juicio, se da que su abogado también es el juez. De la misma manera, nosotros los creyentes vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Ahora, dice la Biblia que el mar y todo devolvió sus muertos a los grandes, a los importantes, a los menos, a todo, y todos van a pasar por el juicio del trono blanco. Entonces nosotros encontramos en la Escritura de que va a haber un juicio final. Y todo el que no se encuentre su nombre en el libro de la vida,
va a ser arrojado juntamente con Satanás al lago de fuego. Lo vimos en la clase pasada que había un basural en las afueras de Jerusalén que siempre estaba humeando por la combustión que genera la descomposición, y esa es una pregunta que va a encontrar. El libro de la vida es el libro donde cuando una persona acepta a Jesús en el corazón se inscribe su nombre en la Biblia. ¿Qué va a pasar con la gente que se murió sin escuchar del Evangelio? Son preguntas que no tienen una respuesta, específica, si es para hablarlo en otra oportunidad. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Usted puede decir, ¿qué va a pasar con la gente que vivía en América antes del descubrimiento que llevaba Cristóbal Colón? ¿Y esa gente con qué parámetro va a ser juzgada? Lo importante es que nosotros entendamos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida cuando aceptamos a Jesús en el corazón. Nosotros podemos hablar, nos iríamos de nuevo a teología bíblica y sistemática, hablar acerca de la salvación, que es el don. Que nosotros creemos que hay que cuidarla, porque el apóstol Pablo dijo, ay de mí si descuidara esta salvación. Entonces se van a abrir los libros, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser arrojado al lago de fuego. Y aquel que esté gozará en la eternidad con el Señor. Y será el final del tiempo como nosotros lo conocemos. Y ahora nosotros sí entramos a nuestro apunte nuestra unidad número 8 en la página número 131. Empieza diciendo el apunte, como vimos anteriormente, en el rapto los creyentes seremos arrebatados al cielo y allí estaremos por 7 años. Luego regresamos nosotros a vivir y a juzgar aquí en la tierra. En el milenio vamos a estar nosotros acá en la tierra. Luego del juicio, luego de estos 1000 años, vendrá este juicio del trono blanco y después Dios creará cielo nuevo y tierra nueva. Entonces nosotros encontramos en Apocalipsis sobre el final lo mismo que encontramos en Génesis 1. Porque dice el apóstol Pedro que los elementos se fundirán, aún el cielo, los cielos dice. Quizá la batalla final, esta que habla de God y Magog, es una batalla cósmica, ¿no? No lo sabemos. Pero va a ser, dice que se fundirá. Será el diluvio de fuego, de juicio. Se fundirán los elementos, se parecerá. Y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Va a ser purificado. Todo lo que estaba contaminado por el pecado, por Satanás y el hombre caído, va a ser destruido para siempre. Donde no va a haber muerte, porque la palabra dice que el último enemigo que va a ser vencido va a ser la muerte. Donde no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Se va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo cual nos lleva a muchas preguntas. ¿Cómo será? Hay preguntas muy interesantes para hacer. Si habrá animales, no habrá animales en la nueva tierra. ¿Cómo será? ¿Cómo estará constituida? ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será? ¿Qué nosotros podremos hacer con cuerpos glorificados? ¿Cómo nos transportaremos? ¿Necesitaremos medio de transporte o nos podremos transportar por nosotros mismos? ¿Tendremos a disposición los carros de fuego? Quizás que vemos nosotros que usó el profeta Elías. No sabemos, lo que sí que no va a haber dolor, no va a haber enfermedad y no va a haber maldad, pues nosotros tendremos un cuerpo y una mente transformada. Lo cual nos lleva a entender algo, que el cuerpo es importante. Nosotros siempre le damos importancia al espíritu y al alma, y el cuerpo lo dejamos como algo accesorio. Con el cuerpo nosotros adoramos al Señor y vamos a recibir uno glorificado, donde vamos a convivir. Apocalipsis capítulo 21. Poneme en pantalla el versículo número 1, lo vamos a leer rapidito. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar.
O sea, va a haber una ecología nueva. Todo esto que vemos ahora va a dejar de existir y va a ser hecho algo nuevo. Versículo número 2. Y vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. En la nueva tierra, que no sabemos qué dimensión va a tener, pero va a bajar la ciudad santa. Versículo número 3. Y una potente que venía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono me dijo: yo hago nueva todas las cosas, y escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya está todo hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua y de la vida. El ministerio de Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, que es reconciliar todo con el Padre y dárselo a Él. Entonces, en esta tierra nueva desciende la ciudad santa. Dios va a habitar en medio de la nueva humanidad o de la humanidad restaurada. Y es lo que Dios hizo al principio, donde creó una tierra para que sea perfecta, que el hombre pervirtió, va a ser un nuevo comienzo, va a ser un renacimiento. Va a ser algo que nosotros vamos a poder experimentar, porque esa es nuestra eterna esperanza. Eso es lo que nosotros nos lleva a nuestros velorios a cantar, con dolor y en el corazón y nostalgia, pero recordando que tenemos una patria eterna, donde no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber maldad. Una ciudad nueva en otro lugar, dice el apunte. Juan compara la nueva Jerusalén con una novia porque es hermosa. Parece que la nueva Jerusalén descansará sobre la nueva tierra. Tiene cimientos y las personas entrarán y saldrán por sus puertas. El cielo y la tierra serán completamente nuevos. Juan no nos dice mucho de él. No sabemos si la nueva tierra será del mismo tamaño. Parece ser que en el nuevo cielo no habrá sol, ni luna, ni estrella. Aunque esa es una cuestión bastante relativa y es de interpretación, porque dice que Dios mismo será la luz. Pero estamos viendo, nuestros cuerpos glorificados ya no estarán atados a las necesidades que hoy tenemos. Él será la luz de la nueva Jerusalén. Jesucristo será tanto luz espiritual como física del mundo. Pedro, poneme 2 de Pedro capítulo 3, versículo número 3. Léanla en su casa, deben decir mucho. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burladora que seguirá sus malos deseos y se mofará. Que hubo esa promesa de su venida. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado con el principio de la creación. Vamos a ir porque es linda. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempo antiguo, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Pero la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces, pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardadas para el fuego, reservados para el día de juicio y destrucción de los impíos. La tierra actual. Pero no olviden, querido hermano, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces está hablando de todo este evento que vimos anteriormente que va a durar estos 1007 años. Vamos. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten y todos entren a la eternidad con Él. Versículo número 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego. Y la tierra y todo lo que hay en ella será quemada. Y todo
ya que todo será destruido de esa manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? El apóstol Pablo habla y dice que van a dejar de existir la tierra. Y el apóstol Juan dice que vio una tierra nueva y un cielo nuevo, donde descendía la ciudad santa. Si nosotros vemos en Apocalipsis 21, 16, encontramos las medidas que tiene esta ciudad. Apocalipsis 21, 16. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía como 2.200 kilómetros. Y su longitud y su altura eran iguales. La describe como si fuera un cubo. Algunos dicen una pirámide. Va a ser un tamaño colosal. Porque nuestro país tiene, de largo, tiene 3.200 kilómetros aproximadamente y de ancho 1.800. Esta va a ser cuadrada y va a tener 2.200 kilómetros. O sea, no entraría en Argentina, digamos, la ciudad. Acuérdense que en la escritura todo es muy simbólico también. Algunos dicen que en la altura habrá niveles que tiene. Y hace referencia también a lo que nosotros vimos cuando empezamos este camino del Instituto Bíblico, del tabernáculo que tenía, es una referencia muy fuerte al tabernáculo, el campamento donde 3 tribus estaban en cada costado, ¿se acuerda? Que estaban 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al occidente. De la misma manera van a ser las puertas que van a tener. La ciudad será establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. La ciudad es tan alta como ancha. Sin embargo, no nos dice la Biblia específicamente la forma. Pero vemos que es una ciudad hermosa. Dice el libro de Hebreos que Abraham deseaba vivir en una ciudad con cimientos. A veces que Abraham era nómade. Anda de aquí para allá. Como extranjero le dijo Dios que viva en la tierra. Y él anhelaba la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Esta nueva ciudad va a tener su cimiento, que son 12 piedras. Usted la lee, que jaspe, el zafiro, la gata, la esmeralda, el ónice, el cornaldino, la página 133. Berilo, topacio, crispazo, jacinto y amastía. ¿Qué es lo importante para mí de entender esto de las piedras? Que nosotros la encontramos, ¿en qué parte de la Biblia encontramos estas piedras? La encontramos en la vestidura sacerdotal del sumo sacerdote. O sea, es un cimiento sacerdotal lo que tiene. El muro de la tierra que rodea la ciudad es de 66. Lo que yo les decía, que hay 3 puertas de cada lado. Esta ubicación nos recuerda el tabernáculo y los israelitas cómo estaban dispuestos. ¿Cómo va a ser la vida en esta nueva Jerusalén? No va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. Ahí dice la palabra en Apocalipsis 22 de que habrá un árbol que da su fruto de sanidad para las naciones los 12 meses del año. Es una ciudad que no habrá oscuridad. Oscuridad, hermano, no habla solo de la oscuridad para no ver, sino que no habla de oscuridad de maldad, no habla de falta de entendimiento, sino que habrá plenitud de conocimiento también. Es una ciudad de santa para gente santa. Va a ser hermoso porque vamos a ser libres lo que el apóstol Pablo decía. Cosas que no quiero hacer, las hago. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero a Dios gracias, sigue diciendo. Porque tenemos en Cristo Jesús la esperanza. Entonces nosotros acá vamos a recibir el cuerpo glorificado. Es una ciudad santa para la gente santa. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré mi Dios y él será mi hijo. Y hace una lista de la gente que no va a entrar. Los cobardes y los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Puede ser que hay una muerte primera, que es la muerte natural, y una muerte segunda, que es la que se vive alejado de Dios. Entonces, hermano,
nuestro deseo es que seamos valientes en el Señor, de que tengamos fe, de que amemos. Los homicidas, el que no ama a su hermano es homicida, dice la Biblia. Yo si pudiera lo tacharía ese versículo un poquito, ¿no? A veces cuesta eso, pero tengo que amar. El amor se da. El que quiere sentir amor tiene que dar amor. No me siento amado. El amor no se siente, el amor se da. Se siente sí como una gratificación, pero el amor siempre es el amor de Dios. Que Dios nos dé amor a nuestros hermanos también. Los hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago. Una ciudad de perfecta comunión. Dijo el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahí donde nosotros vamos a vivir. Y termina con esperanza y dice, el espíritu y la esposa dice ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No selles las palabras. Acuérdense que el Apocalipsis del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, es sellado. Donde con nosotros vimos las profecías de Daniel, de la estatua, de las dos bestias, de la figura que nosotros veíamos ahí tan horrible, y en todo el lenguaje muy enigmático. El libro de Apocalipsis no está sellado, aunque requiere de interpretación y hay cosas que gente sumamente estudiosa no se pone de acuerdo, pero tenemos un panorama general. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese más o santifíquese todavía. Entonces tenemos que hacer la palabra del Señor. El que oye, el que escucha, el llamado que venga y vea. Entonces nosotros volvemos al principio para terminarse así en 4 minutos un recorrido de la historia de la humanidad. Dios crea al hombre para ocupar un lugar, el hombre cae. Nosotros tenemos que ahí termina la dispensación de la inocencia. Después nosotros vemos la dispensación del gobierno humano, que fracasa el hombre. Vemos la dispensación también vemos la dispensación de la ley, que también fracasa. El hombre, lo único que pone en manifiesto es que el hombre no puede ser salvo por sus méritos. Encontramos que nos quedó pendiente esa semanita de las semanas de Daniel, que empieza esta maravilla que vivimos hoy, que es el tiempo de la gracia, la era del Espíritu Santo, que retiene la aparición del anticristo en su iglesia. La iglesia es arrebatada, entonces comienza este tiempo de dolor de 7 años, dirigido principalmente para el pueblo de Israel. Luego de los 7 años viene la segunda venida del Señor y Satanás es encadenado y viene este periodo de 1000 años. Este periodo de 1000 años culmina con una batalla final donde Satanás se ha arrojado al lago de fuego juntamente con todos aquellos que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Y comienza la eternidad, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde viviremos para Él, para siempre, donde no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Parece tan lejano, pero si usted se pone a pensar, nuestra vida es un suspiro. Y con Dios siempre tenemos más de lo que nos hace falta. Por eso disfrute los días que está viviendo, predique el Evangelio y crea siempre que lo mejor va a estar por venir. Aquí en la tierra, pero sobre todo en nuestra patria eterna. Que Dios nos bendiga.